buenos días a todos. Hoy es domingo, día 28 de agosto, es el domingo 22 del tiempo ordinario. Hay que decir también que en este día se celebra a San Agustín. Aquí en Avilés lo celebramos de una manera muy especial, muy grande, es la fiesta popular, podemos decir, y también el patrono popular de Avilés, junto con la Virgen de la Luz, que es patrona de Avilés y comarca. Bueno, pues es domingo, día del Señor, día de la palabra de Dios que se nos proclama, día de la Eucaristía, de la cual nos alimentamos y vivimos, día de la fraternidad, de los hermanos con los que compartimos el caminar hacia Cristo, día del compromiso también, porque no es solamente vivir el domingo para nosotros de una forma intimista o incluso egoísta, sino un domingo que realmente implique hacer partícipes también a los demás, especialmente a los que tienen dificultades o a los que incluso de nuestra familia pues están enfermos o inmovilizados o muy mayores y necesitan pues de nuestra llamada, de nuestra atención, de nuestra visita. El domingo conforma todo eso, además de dar gracias a Dios por la creación viva, dar gracias a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que la fe nos dice acerca del domingo, el día del Señor. Texto del Evangelio de hoy. Es un evangelio precioso, ¿no? Lucas 14, 1 al 7 hasta el 14. Los maestros del Antiguo Oriente sacaban sus enseñanzas de la experiencia de la vida, ¿no? Y por eso el mismo Jesús también transmite en el Evangelio pues muchas cosas que él había vivido, como el amasar el pan o el guardar las cosas en una buena arca o el estar pendiente de que la alcuza de aceite estuviera llena, etcétera. Y transmitían pues también en parábolas, como hace Jesús, que viene a decir, la experiencia enseña que pretender ser los más importantes y tratar de ocupar siempre los primeros puestos no merece la pena, porque se puede volver contra nosotros. Al revés, lo que os trae cuenta es ser humildes. Saldréis beneficiados. Tras la parábola, Jesús da un consejo al fariseo que le había invitado. Le exhorta a la gratuidad. Los discípulos de Jesús han de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Sencillamente, por hacer el bien es bueno para nosotros y para todos. Recordemos el soneto anónimo de la literatura española, uno de cuyos versos dice: no me tienes que dar porque te quiera, que refleja una profunda experiencia espiritual cristiana, ¿no? No me tienes que dar, no me tienes que pagar, ¿no? Antes, al contrario, soy yo el que debo agradecer a Dios todos los días lo que Él hace por mí, ¿no? Por tanto, Jesús nos propone un modo de vivir contracultural. La pobreza evangélica consiste en el desapego voluntario de las cosas materiales y la renuncia a ellas por amor a Jesucristo, para poder así centrar la vida en Dios, nuestro bien supremo, y que Dios ocupe el centro de nuestra existencia, de nuestro corazón. Los pequeños reciben el cuidado y la protección de Dios. En la primera lectura se sintetiza el modo de vida que realmente agrada a Dios. Y dice el texto: hazte pequeño. Podría ser un buen lema para este domingo, ¿no? Hazte pequeño. Recordemos a Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Se hizo pequeña, se hizo una niña con la que Jesús pues trataba y ella con Jesús, ¿no? Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios. El que transita esta senda de la pequeñez recibe de Dios la verdadera sabiduría. Dios revela sus secretos a los humildes. Jesús también insistirá en decirnos que los pobres son los primeros confidentes de Dios y que cada vez que lo hicimos a uno de los pobres, a Él mismo se lo hicimos. El autor de la carta a los Hebreos, en la segunda lectura, nos muestra la predilección que Dios ha tenido con la Iglesia, con el pequeño rebaño de Jesucristo.
Los discípulos de Jesús no hemos conocido a un Dios a través de una experiencia terrible que incita al miedo, sino por medio de un acontecimiento de amor y de luz que nos lleva a confiar. En la parábola de la invitación a la boda, que hoy nos narra Jesús, se nos indica cuál es el camino para ser pequeños, ¿no? La lección de los últimos puestos. Hemos de buscar el último lugar porque queremos que Dios sea Dios quien nos asigne nuestro sitio. Aquel que construye la vida desde sí mismo casi siempre busca algún puesto principal para situarse y mete codo y quiere ocupar el primer puesto para que le vean y salir en la foto, ¿no? Sin embargo, vivir la fe conlleva confiar en Dios y dejarse llevar por Él al último puesto. Dios mismo, que es quien nos ha invitado al banquete, será quien premie la humildad. Otro motivo importante para ir al último lugar es que el mismo Jesús lo quiso para Él durante toda su vida. Nace pobre en un pesebre, muere desnudo en la cruz y tras la resurrección permanece pobre en la Eucaristía, en un trocito de pan, ¿no? Pero además vivió como el último de los esclavos, lavando los pies a los hermanos, ¿no? A los demás. Se puso de rodillas y lavó los pies. Pues es asombroso que el mismo Dios busque situarse en el último puesto para servir a la humanidad. Él podía hacerlo porque era Dios, ¿no? Y sin embargo se humilló como un esclavo. Bendita locura del Evangelio, ¿no? Elegir el último puesto implica servir la fraternidad universal desde los pobres, desde el último lugar. Nadie puede quedar excluido de nuestro servicio. Además, la elección del último lugar nos lleva a estar junto a los pobres y vivir con ellos. Quien vive entre los pobres aprende a valorar lo realmente necesario, a vivir con austeridad, con sencillez, y se hace disponible a todos. Vivir con los pobres nos ayuda a ser pobres. El Evangelio relaciona la pobreza con el reino de Dios. Nos indica que nuestros tesoros, los más queridos para nosotros, no han de ser las riquezas terrenas, que en muchas ocasiones nos esclavizan y nos llevan a la codicia, a la infelicidad, ¿no? Hemos de acumular tesoros para Dios, tesoros en el cielo. Lo escuchábamos estos domingos atrás, ¿no? Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni los roe la polilla. Dios ha querido entregar su reino a los pobres, ¿no? En la parábola de Lázaro y el rico Epulón aparece el cielo como el lugar donde los pobres reciben el consuelo de lo que no han podido gozar aquí en la tierra. El trato que tengamos con los pobres será decisivo para poder acceder al reino de Dios. Si vivimos caritativamente con los demás, seremos invitados a vivir siempre con el Señor. Si vivimos con ellos fraternalmente, seremos recompensados en el día final. Los pobres serán los que nos abran las puertas del cielo, ¿no? Y en ese sentido el Señor nos invita a la gratuidad, ¿no? Cuando dice, invita a aquellos que no te pueden dar nada a cambio, vivir la gratuidad. Recibimos mucho a cambio, pero de otra manera. Lo sabe el que ha estado cerca de los que sufren y se ha dedicado a ellos. Necesitamos tener un corazón compasivo que privilegie siempre a los demás. Eso es atreverse a vivir en profundidad. Desgraciadamente el mundo de hoy no lo pone fácil, ¿no? La importancia de la imagen que se proyecta, tanto tienes, tanto vales, la búsqueda de la popularidad, la autosatisfacción, todo eso impulsa hacia una forma de ser que en la humildad y en la entrega son grandes desconocidas y virtudes poco apreciadas. Estamos en este mundo, pero hemos de buscar encuentros de calidad, ¿no? Hace unos días recibí a una persona que me decía, es que me cuesta muchísimo la relación porque en cuanto
abro el corazón y cuento, y a lo mejor cuento algún problema o alguna dificultad, la gente ya escabulle el bulto, ¿no? Nadie quiere escucharte con calma, ¿no? Por eso es tan importante que la persona que tenemos enfrente en ese momento es la única persona y la más importante, ¿no? Vivirlo así siempre. Acercarnos también a los que sufren y evitar deslumbrarnos por los espejismos del éxito, del bienestar. En fin, vivir para amar, tener el corazón liberado que nos permita ser sin necesidad de máscaras ni imágenes prefabricadas, ¿no? Una palabra sobre San Agustín, ¿no? En el día de hoy, el 28 de agosto del año 430, en Hippo Regius, en la actual Argelia, encontrándose la ciudad asediada por los vándalos, murió el obispo Aurelio Agustín, San Agustín, que no tiene sobrenombre alguno, podía ser el grande, el magno, pero no hay epítetos suficientes para Agustín, ¿no? El título de doctor de la gracia y otros semejantes en realidad no son verdaderamente sobrenombres, ¿no? Recuerda el aspecto más interesante del gran teólogo, el teólogo que, llevado por su absolutismo divino, llegó casi a la herejía material y, cosa notable, sus enemigos en teología, los únicos enemigos que tuvo, le echan en cara los errores con veneración y respeto, ¿eh? El haber recuperado el retrato fidedigno de San Agustín, ¿no? Que es uno de los que ha hablado más de sí mismo, de sus intimidades, pero lo ha hecho con sinceridad y sencillez y con despojo del propio yo, ¿eh? En las confesiones. Por esta razón nunca es desagradable, porque todo lo que es suyo lo convierte en confesión, es decir, en alabanza a Dios, ¿eh? Confieso que ha sido Dios el que lo ha hecho todo en mí. O cuando dice aquello, yo te buscaba fuera y tú estabas dentro de mí, ¿no? Tenía esa sordera o esa ceguera que no me hacía no descubrir. Muy alabado por todos, era consciente de su valía, y una de las notas más bellas del santo es que era moderado, solamente moderado, en la represión de las alabanzas que se le dirigían, ¿no? Ser alabado por los buenos. Si digo que no me gusta, dice él, miento. No me pongo totalmente para que no sean ingratos aquellos a quienes predico. Agustín sabía que alababan a los otros en él, y el doctor de la gracia dejaba que alabasen aquello que él había recibido de Dios. Pues, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¡Qué gran santo! Un santazo, ¿no? Un santazo que vivió una época de juventud y muy tanto disoluta, ¿no? Y probó de casi todo, pero que luego se encontró con Cristo y no anduvo con paños calientes, sino con radicalidad y con verdad, ¿no? Es realmente un converso, y un converso con todas las de la ley, ¿no? Entregándose verdaderamente a Cristo. ¿Y qué actualidad tiene su palabra? ¿Qué actualidad tienen sus sermones? Es verdad que tiene una forma de construir muy repetitiva, ¿no? Pero aún así, eso termina calándote en los oídos. ¿Cómo trabajaba los salmos, por ejemplo? Bueno, es que estaríamos hablando todo el día y no acotaríamos lo suficiente, ¿no? San Agustín es un santazo, un gran santo. No dejemos de encomendarnos a él. Muchas felicidades a todos los que llevan su nombre. Agustín, Agustina, Tino, Tina, que es tan común en nuestra tierra. Felicidades también a los religiosos agustinos, a las religiosas agustinas también. En fin, muchas felicidades a todos. Feliz día también a los de Avilés, que celebran hoy el gran día de las fiestas, el gran día del santo. Felicidades. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.